Una de mis frases favoritas es la de Nelson Mandela que dice: una buena cabeza y un buen corazón son una formidable combinación. Y obviamente esto nos indica que lo ideal en la vida es poder hacer esta buena intersección entre nuestras dos inteligencias, entre lo que sucede en nuestra cabeza y lo que pasa en nuestro corazón. Tú sabes que me encanta compartir contigo temas de inteligencia emocional, así es que hoy en este programa te traigo 10 ideas prácticas para aplicar la inteligencia emocional. Bueno, obviamente todo este tema de inteligencia emocional definitivamente se lo debemos a Daniel Goleman. Por supuesto que muchos autores desde años antes ya empezaron a hablar de inteligencia emocional, pero fue gracias a Daniel Goleman en los años 90, 1995 más o menos, que ya terminó de darle forma a este término, y hasta el día de hoy lo que conocemos de inteligencia emocional, pues obviamente se lo debemos a Daniel Goleman. Y justamente de él te traigo esta primera idea práctica, que dice: nuestra vida no sería rica sin emociones. ¿Qué significa esto? Para que nosotros podamos ir viviendo y practicando la inteligencia emocional, es importantísimo entender que las emociones son parte de nuestra vida y que gracias a lo que sentimos es que nuestra vida es mucho más rica, es más importante, es más grande. Imagínate un solo día que no tuvieras emociones. Que no sintieras frustración, alegría, tristeza, enojo, miedo. ¿Qué pasaría? Como que de pronto es importante entender que las emociones es como nuestra brújula en la vida. Es decir, cuando sentimos emociones placenteras, esto nos indica que nos vamos acercando al camino correcto. Y cuando estamos sintiendo emociones displacenteras, significa que tenemos que aprender de esa situación que no es precisamente la mejor. Así es que es importante entender esta primera idea práctica de Daniel Goleman. La vida es más rica con emociones. Idea número 2. Esta se la debemos a Platón. Todo aprendizaje tiene una base emocional. Y esto tiene toda la razón. Piensa por un momento cómo te sientes tú cuando estás motivado por aprender algo nuevo. Este aprendizaje se da de una mejor manera. Por eso es bien importante este punto, por ejemplo, que los maestros o las personas que se dedican a la enseñanza lo tengan muy claro. La motivación está directamente relacionada con el aprendizaje. Si eso que tú quieres conocer no te mueve, no te motiva, no se te hace interesante, entonces no se va a dar en ti el aprendizaje. Al contrario, vas a relacionar esa situación o ese aprendizaje con algo negativo para ti. Por eso es bien importante que nosotros elijamos muy bien aquellos temas que son totalmente de nuestro interés, porque esto hará que el aprendizaje sea mucho más significativo. Idea número 3. El coeficiente intelectual no está exactamente relacionado con la inteligencia emocional. Es importante entender estas dos diferencias. Una cosa es tu coeficiente intelectual, tu capacidad de raciocinio, tus conocimientos, y otra cosa es tu inteligencia emocional, y estas no tienen nada que ver una con la otra. ¿Por qué te digo esto? Porque pueden haber personas que racionalmente sean sumamente inteligentes, pero que carezcan de inteligencia emocional. O puede haber personas con mucha inteligencia emocional, pero que carecen de inteligencia racional en ciertas áreas en específico. Definitivamente lo mejor y lo ideal es poder fortalecer ambas inteligencias, que tú domines ciertos temas, pero que también trabajes en tu inteligencia emocional. Pero son dos posturas totalmente diferentes. Punto número 4. Quien no comprende una mirada, no comprende una larga explicación. Esto tiene que ver totalmente con empatía. Es una forma de decir o de explicar que si tú no tienes la capacidad de interpretar ciertas actitudes en las otras personas, entonces no podrás entender a la otra persona y por lo tanto esa relación pues no será precisamente positiva. Es bien importante abrir muy bien los ojos y detectar esas pistas emocionales que las otras personas nos envían.
Esto es un principio fundamental de inteligencia emocional y por supuesto que mediante la práctica la puedes aprender. Pero vamos a seguir hablando sobre estas 10 claves de la inteligencia emocional para que las vayas analizando y vamos a un corte y regresamos. Seguimos platicando sobre estos temas que me encantan en Siempre de Buenas, inteligencia emocional. Estas 10 ideas prácticas que se la debemos a algunos autores, a algunos especialistas, a algunos filósofos, personas a lo largo de la historia que han aplicado la inteligencia emocional y nos han dejado estos grandes conocimientos. Vamos con la siguiente idea práctica, también se la debemos a Daniel Goleman y esta es: las emociones son contagiosas. Pregúntate o date este tiempo de analizar un poco cómo es el ambiente, por ejemplo, en tu familia, o cómo es el ambiente en tu trabajo, o cómo es el ambiente en algunos otros lugares en donde convives con más personas, tal vez con amigos. Te podrás dar cuenta que si dentro de un grupo en el que tú participas, hay varios miembros con actitudes pesimistas, con actitudes negativas, con este tipo de emociones que en inmediato se perciben hasta pesadas en un lugar, esto se puede volver contagioso. Por eso es que de pronto tú puedes entrar a una casa o algún trabajo y decir, ay, como que el ambiente no se siente tan bien. Esto se lo debemos a las emociones. Por el contrario, si estás en un lugar o convives con gente, ejemplo con tus amigos, piensa cómo te sientes después de una hora tan solo de convivir con alguien que te cae muy bien, de convivir con gente positiva. Te sientes de la misma forma. Entonces es bien importante entender que las emociones son contagiosas y que por supuesto procures que tú contagies solamente cosas buenas. Idea número 6. Nunca subestimes tus emociones. Es decir, tus emociones pueden ser tus mejores aliadas o tus peores enemigas. ¿Cómo es esto? Si tú haces de tus emociones tus mejores aliadas, esto significa que tú las dominas a ellas, no al revés. Si tú las tomas como tus peores enemigas, entonces serás víctima de tus emociones y actuarás con base a tus emociones desbordadas, intensas y momentáneas. Es bien importante que aprendas a reconocerlas, que aprendas a identificarlas, que reconozcas que son parte de ti y que no les tengas miedo, pero tampoco las subestimes. Tus emociones pueden ser muy buenas, así como también pueden ser tus peores enemigas. Detéctalas. Siguiente idea, usa el dolor como una piedra en el camino y no como una zona para acampar. Esto se lo debemos a Alan Coe y bueno, justamente nos habla de que aprendamos precisamente del dolor, pero no nos estacionemos ahí. Este es un aprendizaje bien importante de la inteligencia emocional. Las personas que se estacionan en el dolor se la pasan sufriendo toda la vida. Sí, vive el dolor, aprende de él, pero sigue, porque tienes muchas otras cosas más por vivir y este es un principio importantísimo que vale la pena entender y aplicar. Este punto número 8 se lo debemos a Dalai Lama y él nos dice que hay emociones sanas e insanas, lo que Daniel Goleman conoce como emociones placenteras o displacenteras, pero Dalai Lama nos plantea esta postura de que hay emociones que nos hacen daño y hay emociones que nos sanan, así es que procuremos siempre mantener en nosotros este equilibrio, ¿ok? No podemos negar las emociones insanas, pero tratemos de aprender de ellas y superar, y más bien tratar de cultivar y fortalecer aquellas emociones que nos generan bienestar. Siguiente punto se lo debemos también a Daniel Goleman. La verdadera compasión no solamente es sentir el dolor ajeno, sino tener estas ganas también de eliminarlo. Esa es la verdadera compasión y es el acto más grande de empatía. Hay que tratar de practicarlo.
Y el punto número 10, este punto es el que yo les quiero regalar, es de Ale Huerta para ustedes y dice así: esto es una mala racha, no una mala vida. Esto quiere decir que cuando estás teniendo algún conflicto, pienses que es momentáneo y esto no significa que toda tu vida será así. Acuérdate que los momentos difíciles son para aprender. Así es que si estás viviendo una mala racha, no des por hecho que así será toda la vida. Es cuestión de enfoques y es cuestión de que asumas una postura mucho más optimista ante la vida. Y eso también es inteligencia emocional. Así es que espero que estos puntos los empieces a llevar a la práctica, los empieces a hacer tuyos y te darás cuenta cómo vivir con inteligencia emocional te dará muchos más beneficios en tu vida. Te deseo que tengas un lindo día y nos vemos en el próximo capítulo de Siempre de Buenas. Te recuerdo que aquí están nuestras redes sociales, nos gusta mucho que nos escribas y nos compartas tu opinión y platícanos qué te ha parecido hasta ahora los temas que tenemos para ti en Siempre de Buenas. Nos vemos en el próximo capítulo.